seguimos con el mismo tema, pero con la parte de gabinete de problemas. Bueno, veamos. A ver, bueno, acá tenemos la hojita con los ejercicios del tema 10. Y vamos a trabajar, como siempre, algunos ejercicios. El 10.1 es el primero que vamos a ver. Fíjense que en la figura aparece un conductor recto y largo y una espira rectangular. Dice, la figura muestra un conductor recto, muy largo, y una espira rectangular coplanar con él, en donde la distancia A es 5 centímetros y la longitud B es 15 centímetros. Si por el conductor pasa una corriente de forma cosenoidal, según lo que aparece ahí, en la espira se induce una tensión de 40 microvoltios. Pregunta, ¿qué tensión se induciría si se desplaza la espira hasta ser a 1 centímetro? Vale decir, si yo acerco, fíjense que en principio la espira está separada del cable 5 centímetros. Bueno, si yo acerco la espira a 1 centímetro, supuestamente se pueden llegar a generar una FEM autoinducida distinta, ¿sí? Distinta. Bien, a ver, pensemos un poquito de qué se trata el tema. Profe, Te escucho. lo estaríamos viendo de frente al conductor, ¿no es cierto? No, no, estamos viendo digamos, como de costado. A ver, está el conductor acá, mirá. Y la espira está acá. O sea, estamos viendo así, de frente. No sé, digamos... Sí, estaba viendo otro dibujo. Ahí me di cuenta. Ah, bueno, dale. Bueno, a ver. Fíjense, acá tengo una corriente I minúscula, que es función del tiempo, porque es a partir de un valor pico y máxima, tengo una función coseno de omega t. Vale decir, la corriente está cambiando en el tiempo. Si está cambiando en el tiempo, entonces, ¿cuánto vale el campo magnético? Fíjense, si la corriente va para allá, acá abajo tendría campo magnético entrante, y del otro lado tendría campo magnético saliente, ¿sí? Eso viene de las unidades anteriores. ¿Cuánto vale el campo magnético a una cierta distancia R? Bueno, recordemos que para un conductor eso me lo daba la ley de Ampère. Era mu0 por I sobre 2πr. ¿Sí? Vale decir, en toda a una distancia R, yo tengo este campo. Bien, pero entonces, en definitiva, tengo un problema bastante complejo, en el sentido de que el campo no es uniforme. Evidentemente, a medida que yo me voy alejando del conductor, va aumentando R y va disminuyendo el valor de B. Pero bueno, sea como sea, el campo B está atravesando esta espira. La espira tiene un área, por lo tanto tengo un flujo, y tengo un flujo variante en el tiempo, y tengo un coseno de omega t. Entonces tengo un campo cuya corriente que lo genera varía en el tiempo, entonces el flujo cambia en el tiempo, luego tengo una FEM inducida en esta espira. ¿Cuánto vale la FEM inducida? Vale 40 microvoltios. 40 microvoltios, ¿sí? Fíjense que no tengo el detalle de cuánto vale la corriente, de cuál es la velocidad de cambio, cuánto vale la frecuencia angular omega. No me lo dice porque no hace falta. Pero en definitiva yo razono. Tengo un campo que varía en el tiempo porque la corriente varía en el tiempo. En consecuencia, en esta espira tengo un flujo que varía en el tiempo y entonces tengo una FEM inducida que el problema me dice que vale
40 microvoltios. Bueno, ¿cuánto valdría esa FEM inducida si yo acerco la espira a, en vez de estar a 5 centímetros, la arrimo a 1 centímetro? Supuestamente va a cambiar esa FEM autoinducida, porque sería más intenso el campo, ¿sí? Bien. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el pensamiento que vamos a hacer? Tiene que ver con el efecto que provoca una corriente sobre otro circuito eléctricamente distinto, no están conectados. Entonces estamos hablando de lo primero que vimos hoy en teoría, que es inducción mutua. Está bien, no es inducción mutua entre dos bobinados, pero sí es inducción mutua como consecuencia de que un circuito induce en otro. Entonces, podríamos decir que 40 microvoltios, los 40 microvoltios que me dice el problema, va a ser igual a M, a un coeficiente de inducción mutua, por la derivada de la corriente en el otro circuito, que es nuestra corriente I con respecto al tiempo, ¿sí? Si recordamos que acá había un signo negativo, lo podemos poner. No importa, es conceptual, según la ley de Faraday. Es lo primero que vimos hoy. Bien, ahora, supongamos que esta es la situación que presenta el problema. Yo tengo una corriente que varía en el tiempo y como consecuencia de una inducción mutua me genera una cierta FEM. Ahora me preguntan por otra FEM, llamémosle E, que se va a generar como consecuencia de un cambio de posición de la espira. Eso implicaría un cambio en el coeficiente de inducción mutua. Esto no va a ser M, pongámosle M'. ¿Sí? O M... A ver, no me gusta. Porque parece la derivada. Pongámosle M1 a este y acá M2. M1, M2. Y la derivada de ahí con respecto a T es la misma, porque lo que provoca el campo variable es siempre la misma corriente del mismo cable. O sea, estas dos cosas son iguales. Bien, de tal manera de que yo puedo dividir miembro a miembro. Entonces me quedaría que, epsilon sobre 40 microvoltios, si divido lo de abajo sobre lo de arriba, me va a quedar M2 sobre M1. Para despejar el valor de epsilon. Ahora, ¿cuánto vale M2? ¿Cuánto vale M1? A ver, ¿cuánto vale M2? ¿Cuánto vale M1? Recordemos, ¿cuánto era el valor de inducción mutua? El valor de inducción mutua, M2 era el número de espiras, teóricamente, ¿no? Acá M2, que sería esto, la espira, el número de espiras sería una espira, M2. El flujo es flujo φ2 sobre la corriente I. La corriente I que circula en el primer circuito. M1, que era, digamos, la posición de la espira al principio, es el número de espiras que sigue siendo el mismo. No pongamos N, pongamos N, porque el número de espiras acá es uno solo, N igual a 1. Pero el coeficiente M1 y M2 son distintos en función de la localización de la espira, nada más. Entonces, el N es el mismo. Ahora, el flujo va a cambiar, porque el flujo ahora, al estar más alejado, más cerca, si este era φ2, este era φ1, sobre I. Bueno, en definitiva, la diferencia que hay entre el coeficiente de inducción mutua cuando está en la segunda posición con respecto a la primera, lo único que va a cambiar, el número de espiras es la misma espira, la corriente que provoca el efecto es la misma corriente, lo que cambia es el flujo, porque en definitiva, si yo lo acerco, voy a tener más flujo que si yo lo alejo, porque el campo magnético es más intenso en la medida que yo lo acerque. Por lo tanto, este N se va con este N, esta I se va con esta I. Y en definitiva,
me queda que la FEM por la cual me pregunta el problema va a ser estos 40 microvoltios que pasan multiplicando por el cociente entre el flujo en la segunda posición sobre el flujo en la primera posición, el cociente de los dos flujos. Bien, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Conocer el valor del flujo en la posición 1 y después en la posición 2 cuando está más cerca. Y eso ya lo habíamos visto, me parece, en algún práctico anterior. El flujo magnético generado por una línea de corriente. A ver, el diferencial de flujo, supongamos que yo acá tengo un pedacito, un diferencial de área, chiquitito. A ver, esto vale B, esto vale A, y esto vale C, según el problema, ¿sí? Entonces, el diferencial de flujo acá, hay que plantearlo de manera infinitesimal, diferencial de flujo, va a ser el campo acá. ¿Cuánto vale el campo acá? Y vale esto, mu 0 por I, sobre 2 pi R, a una distancia R, hasta acá, por el área, y el área vale C por este pedacito chiquitito que es un diferencial de R. Si de acá a acá tengo R, este pedacito es diferencial de R. Todo para poder integrar con respecto a R, que es el parámetro que me hace variar el campo, por lo tanto el flujo. De tal forma que entonces, ¿cuánto vale el flujo? El flujo va a ser igual a mu 0 por I sobre 2pi por C por el logaritmo natural de R. ¿Sí? Tengo que integrar entre un R1 y un R2. Logaritmo natural de R2 sobre R1. Bien, entonces en definitiva, tengo que encontrar cuánto vale Φ2, cuánto va a ser el cociente de Φ2 sobre Φ1, de Φ2 sobre Φ1. Hagámoslo acá con un cálculo auxiliar. ¿Cuánto es Φ2 sobre Φ1? Y esto es Φ. Por lo tanto, Φ2 va a ser mu 0 por I sobre 2pi por el logaritmo natural. Y Φ2 es cuando esto se había acercado. Por lo tanto, el R más grande, si esto se acercó, acá tenía 1 centímetro y esto eran 15, 1 más 15 es 16 sobre 1, sobre el radio, la distancia más pequeña, ¿sí? Bien, y el Φ1 va a ser lo mismo, mu 0 por I sobre 2pi por el logaritmo natural. Para la posición 1, el R más grande era 5 más 15, 20 centímetros, y el R más chico eran 5. Bueno, esto se va con esto, y si yo meto este numerito acá, el resultado me da 80 microvoltios, ¿sí? Si yo acerco la espira a la posición que me indica, este análisis me da que la FEM inducida llega a 80 microvoltios. Bien, fenómeno de inducción mutua, ¿sí? Ni siquiera tengo dos bobinados. Tengo un cable por el cual circula una corriente que varía, si no, no tendría inducción, varía en el tiempo, y en consecuencia en esta espira tengo un flujo variable que en consecuencia genera una FEM. Bien.
¿Preguntas? Profe, ¿el número de espiras n era igual a 1? ¿O no? Claro, claro. Yo simplemente puse esa expresión porque es la forma general del modelo de inducción mutua, donde yo tengo el número de espiras. Entonces, bueno, n, pero el n es el mismo. En definitiva, valga 1, valga lo que valga, la espira es la misma, lo que pasa es que la voy a cambiar de posición, ¿sí? Bien, bien, bien. Hubiéramos puesto 1, estaría también bien, digamos. Sí, Bueno, sí, obviamente, bien, obviamente. gracias. Bien. Bueno, de acá saltamos al ejercicio 10.3. A ver, 10.3. Bien, esto también tiene que ver con la inducción mutua. Fíjense, un toroide tiene un radio medio de 7 centímetros, una sección transversal A de 3 centímetros cuadrados, y está enrollado de manera uniforme con un número de espiras igual a N1, 800 vueltas. Un segundo toroide de N2, 300 vueltas, está enrollada uniformemente encima del primero, en la misma dirección. Bien, considere B, o sea, el campo magnético de módulo constante a través de la sección transversal del toroide. A pregunta cuál es su inductancia mutua. B, cuando I2, o sea, la corriente en el segundo inductor, es de 1,6 amperes, ¿cuál es el flujo medio a través de cada vuelta del toroide 1? Bueno, a ver. Bueno, esto ya es un problema de inducción mutua un poquito más definido. ¿Por qué? Porque ya tengo dos arrollamientos que están evidentemente con un campo magnético, compartiendo el campo magnético. O sea, son dos toroides bobinados uno encima de otro. Entonces, evidentemente, hay una inducción mutua provocada. A ver, un dispositivo que funciona en función de todo lo que estamos diciendo es el transformador. El transformador son dos bobinados que están compartiendo un mismo campo magnético a través de un circuito magnético. Por supuesto, eso ya lo van a ver en electrotecnia, ¿sí? Pero, digamos, sería un caso de aplicación de esto que estamos diciendo. A ver. El toroide. Supongamos yo tengo acá, veo el toroide, veo un corte del toroide, supongamos un toroide de sección circular, ¿sí? Es decir, no me animo a hacer la media rosca, ¿sí? Sería una cosa así. Algo así. Una rosca de Pascua, le he hecho un corte para analizarlo. Y lo que me está diciendo que el radio medio sería de 7 centímetros. Este radio medio sería de 7 centímetros. ¿Cómo es el campo magnético dentro del toroide? Bueno, la ley de Ampère me dijo que la intensidad de campo magnético en el interior de un toroide es mu0 por n por i sobre 2πr, siendo r el radio interior, o sea, el r este que está acá va entre este punto y este. ¿Se acuerdan? Bien, es decir, que el campo magnético dentro del toroide, recordemos que no era uniforme, no era constante, variaba con respecto al radio. Si yo estoy en un radio más chico, tengo un campo más grande. Si yo tengo un radio más grande, tengo un campo más chico. Pero acá el ejercicio específicamente me dice que considere al campo magnético constante. Vale decir, yo voy a considerar que cualquiera sea el punto donde yo me posicione dentro de una sección del toroide, el campo magnético va a tener un valor constante. ¿Constante a qué valor? Constante al valor correspondiente a su radio medio. Es decir, voy a considerar que si yo acá pongo 7 centímetros,
cualquiera sea la posición que yo ocupe dentro del toroide, voy a tener un campo magnético con un valor fijo igual a esto. ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué es lo que es n? El número de vueltas que tiene el toroide. Ahora, yo tengo acá dos toroides, digamos, compartiendo el mismo volumen físico, porque tengo un bobinado N1 y encima de ese tengo un bobinado N2. Entonces, dependerá de a cuál bobinado yo le ingreso corriente para saber qué campo magnético me genera ese propio bobinado. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta A dice, ¿cuál es la inductancia mutua? ¿Cuál es la inductancia mutua? Entonces, a ver, recordemos el concepto de inductancia mutua. El concepto de inductancia mutua va a ser el flujo en el bobinado 2 por el número de espiras del bobinado 2 sobre la corriente en el bobinado 1. ¿Sí? O es igual a si yo pongo Φ1 N1, pero la corriente la meto por el bobinado 2. Cualquiera de las dos alternativas me daba el mismo coeficiente de inducción mutua. Bien. Bueno, a ver, cualquiera de los dos lo puedo usar. M, entonces, me va a quedar. Supongamos el flujo en el bobinado 2. El flujo en el bobinado 2 si yo tengo la corriente I1. Entonces voy a tener abajo la corriente I1. Y el flujo en el bobinado 2 va a ser igual al área, que la conozco, por el campo generado en el bobinado 2 como consecuencia de la corriente en 1. ¿Cuál es el campo? Lo que borré recién, vale decir mu0 por N1 por N1. Profe, ¿no sería por N2? No, porque es el campo generado por la corriente I1. Es el flujo en el bobinado 2. El flujo en el bobinado 2 es el área y el campo generado por el bobinado 1. Y el campo generado por el bobinado 1 es mu0 por N1 por I1 sobre 2pi R, o sea, 0,07, según habíamos dicho, ¿sí? Perdón, profe, sería el área del segundo toroide por El área del segundo, campo del primero. exacto. El área del segundo toroide y el campo del primero. Ese es el flujo en el bobinado 2. Recordemos el dibujito de más temprano. Yo tenía acá, este es el bobinado 2. Esto es N2, ¿sí? Ahora, el flujo que pasa por acá es el campo magnético que generó I1. Entonces, el campo magnético que generó I1 es mu0 por N1 por I1, o sea, este es el campo magnético, el único campo magnético, porque yo tengo corriente solamente en el bobinado 1. Y estoy evaluando el flujo en el bobinado 2. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe, gracias. Claro, el flujo en el bobinado 2 es consecuencia del campo que genera I1, vale decir el campo B1. Esto es B1. El área, en este caso, es común a ambos, porque como es un toroide que está bobinado uno encima de otro, entonces el área es una sola. Pero yo en el bobinado 1 ingreso una corriente I1. Eso genera un campo magnético B1. Ese campo magnético B1 por el área me genera el flujo en el bobinado 2, multiplicado por N2, el número de espiras de este bobinado 2. ¿Estamos ahí? Entonces fíjense que yo acá puedo cancelar, que es lo que siempre ocurre. Si bien la definición incluye una variable corriente, pero esa corriente yo la puedo siempre cancelar.
Y lo que me queda es función de las características constructivas de lo que tengo, es decir, el área, el número de espiras N1, el número de espiras N2, son todos números, ¿sí? La característica de lo que tengo en el interior del toroide, que sería aire, ¿sí? Bueno, cuando yo meto todos estos numeritos en el cálculo, llego a, ya les digo, esto da 206 ¿micro qué? Micro H, microhenrios. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos calculado el coeficiente de inducción mutua entre dos bobinados toroidales. Bien, esa era la pregunta A. La pregunta B era, cuando I2, ¿sí? Supongamos acá hicimos la, digamos, la especulación de que metíamos corriente por el bobinado 1. Total, no importa porque yo sé que la corriente se va a cancelar. Lo que quiero calcular es la constante M. Ya la tengo. Pero ahora me dice, si ingreso por el bobinado 2, una corriente I2, 1,60 amperes, ¿cuál es el flujo medio a través de cada vuelta del toroide 1? Bueno, a ver, flujo medio hace referencia a este campo medio que está sacado en función de una distancia fija, que es la mitad del toroide, si la mitad de la distancia interior. A ver, borro acá. Entonces, ese flujo va a ser igual al campo en el bobinado, el campo, o sea, el flujo en el bobinado 1 me dice va a ser igual al campo generado por el bobinado 2 por el área, o sea, lo contrario a lo de recién. Recién calculamos el flujo en el bobinado 2 como consecuencia de la corriente en el bobinado 1. Ahora estamos planteando el flujo en el bobinado 1 como consecuencia del campo generado en una corriente I2. Bien, ¿cuánto vale cómo planteo el campo? Lo mismo que recién, tengo mu0 por el número de espiras, por N2, por la corriente, sobre 2pi el radio, que lo consideramos de 7 centímetros, ¿sí? Por el área, y nada más. Ahí está. Es decir, el campo generado por esta corriente I2 en el bobinado 2 por el área me da el flujo en el propio bobinado 2, que es el flujo en el propio bobinado 1, porque ambos comparten el mismo flujo, ¿sí? Justamente para cuando yo quiero optimizar los fenómenos de inducción, trato de aprovechar que todo flujo generado por un bobinado participe en el otro bobinado. Por eso los transformadores tienen un material y están hechos de tal manera para que no haya lo que se llama flujo disperso, que no se pierdan líneas de flujo, cosa de que el fenómeno de inducción tenga el mayor o el mejor rendimiento para poder transferir energía desde un bobinado hacia el otro, ¿sí? Bueno, reemplazo todo esto y esto me da 411 por 10 a la menos 9 nano. El flujo es Weber, WB. Y ese fue el ejercicio número 3. Bien. Profe, Te escucho. le hago una pregunta. Ahí ese flujo en el toroide 1 me va a inducir una corriente también en el toroide 1, ¿o no? Claro. Sí, Sí. seguro. Acá me está diciendo que tengo un flujo, ¿sí? Ahora, no, ojo, perdón. Yo acá tengo, por el bobinado 2, ingreso una corriente. Eso me genera un campo, me genera un flujo,
en el propio bobinado 2, pero que como comparte el mismo espacio con el bobinado 1, yo sé que es el flujo en el bobinado 1. ¿Sí? Ahora, Bien. acá no hay fenómeno de inducción, ¿por qué? Porque esta corriente, según me dice el ejercicio, es de 1,6 amperes, vale decir una corriente, una I mayúscula, es fija, es constante. Al no variar la corriente, no varía el campo. Si no varía el campo, no varía el flujo. Y si no hay variación del flujo, no hay fenómeno de inducción. Claro, bien, perfecto. Lo Gracias, único que profe. estoy diciendo es que en el bobinado 1 voy a tener un flujo, como consecuencia de la corriente en el bobinado 2. Ahora, ¿estoy generando una FEM inducida? No, porque no hay variación de flujo. Hay flujo, pero no hay variación. Perfecto. Gracias, profe. Dale. Bien, vamos, sigamos, si no hay preguntas. Bien, el próximo ejercicio es el 10.5. A ver. 10.5. Bien, ahí ya tenemos un circuito, dice en el circuito de la figura, conozco R1, 6 ohm, R2, 4, L, o sea, un autoinductor, o de acá más un inductor, ¿sí? Porque en principio cuando se presenta este tema, se diferencia entre inducción mutua, vale decir, dos bobinados, como el que acabamos de terminar, y autoinductor cuando tengo el bobinado solo. Pero en general al inductor así solito, de valor L, se le llama inductor, sencillamente inductor, no autoinductor. Bien, después dice de tener el interruptor mucho tiempo cerrado, entonces ahí hay que recordar un poquito lo que habíamos visto en la clase de teoría. La energía en el inductor es de 7,2 Joule. Calcular el valor de VAB 0,1 segundo luego de abrir el interruptor. Bueno, acá hay un montón de, a lo mejor, de preguntas que quedaron flotando de la teoría que a lo mejor con suerte se logran aclarar. A ver. A ver, entonces yo tengo acá una FEM epsilon. Tengo un interruptor y tengo acá una resistencia R2. Acá tengo un borne de la resistencia A, acá tengo un borne B, acá tengo un inductor L y acá tengo otra resistencia que se le llama R1. Bien, entonces dice, esto está después de mucho tiempo de estar conectado, el inductor adquiere una energía U de 7,2 Joule. Bien, se lo desconecta, se abre el circuito, y entonces pregunta, a los 0,1 segundos, ¿cuál es la diferencia de potencial VAB? ¿Sí? Que circula, digamos, VAB en la resistencia R2, una vez que yo desconecto acá. Como dice, ¿qué tiene que ver esto con esto? Bueno, obviamente, cuando el inductor drene corriente, como consecuencia de esa devolución de energía, por supuesto que va a provocar una circulación de corriente que va a provocar esa caída de potencial. Fíjense que yo conozco cuánto vale R1, cuánto vale R2 y cuánto vale L, pero no me dicen cuánto vale la FEM. ¿Será que no me hace falta? A ver, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación de carga? No hace falta para el problema, pero recordémosla. La ecuación de carga es una corriente máxima, que aparece a veces como I sub 0, por 1 menos E a la menos
R sobre LT. ¿Esto qué es? Corriente de carga. ¿Cuánto tiempo estuvo cargado? Mucho tiempo, mucho tiempo. Quiere decir que por acá ya está circulando una corriente final y sub cero, porque cuando usted tiene infinito, esto se hace cero y la corriente final es constante, I sub cero. ¿Cuánto vale I sub cero? I sub cero es la corriente que circularía por acá si en vez del inductor ya, cuando la corriente es constante, lo tengo que tomar como un cortocircuito. Entonces, si acá tengo un cable y tengo esta resistencia, lo que tengo en esta rama es una resistencia R1, que está en paralelo con mi FEM. Entonces, esta I0 será la FEM sobre la resistencia R1. Así de fácil. Y esta resistencia que está acá en la ecuación es R1, porque es la resistencia que permite la circulación a través del inductor. Bien, esa digamos, sería la carga energética, el establecimiento de la corriente. Ahora, acá se está planteando lo contrario. Si yo abro el interruptor, ¿cuál es la función corriente? La función corriente va a ser I0 por E a la menos R sobre LT. Vale decir, yo tengo una corriente I sub 0 y el inductor la devuelve al circuito en el mismo sentido, según esa forma exponencial. O sea, partimos de la corriente máxima que recién estaba circulando estable y de ahí en más decrece exponencialmente. En un circuito caracterizado por una constante de tiempo. La constante de tiempo tau es L sobre R. Ahora, recién cuando la corriente se establecía, la resistencia que iba en la exponencial era R1. Resulta que ahora que esto lo he abierto, y el circuito ha quedado confinado a esta malla, la resistencia que yo debería tomar en cuenta ahora, en el proceso de devolución de energía del inductor, ya no es R1. Esa R que está ahí, ¿qué es lo que es? Es R1 más R2. Porque R1 está en serie con R2. Habría que sumarlas, ¿no? R1 más R2. Son dos resistencias. Ojo, que ahí, digamos, de acuerdo a la forma del circuito, la R de establecimiento de la corriente no es la misma que ahora la R de la descarga energética del inductor. Bien, tenemos que hacer referencia, tenemos que entonces trabajar sobre esto último, porque me dicen que una vez establecida la corriente, se abre la llave. Bien, ¿cuánto vale esa corriente? Lo puedo deducir de acá. Si bien no me dan la FEM, pero sí me dan la energía. Entonces la energía es un medio de L por I al cuadrado. En este caso sería I0 al cuadrado. Bien, de acá puedo despejar cuánto vale I0. ¿Cuánto vale I0? 6 amperes. 6 amperes. Entonces, la corriente que va a circular por el circuito en el tiempo que me pide el circuito, vale decir 0,1 segundo, a los 0,1 segundos va a ser la corriente máxima, 6 amperes, por E a la menos R sobre L, tiempo. ¿Qué tiempo? 0,1 segundos. ¿Cuánto vale L? L vale 0,4 Henry. ¿Y cuánto vale R? Y R es R1 más R2, son las dos. 6 más 4, 10. En lugar de R pongo la suma, ¿no? Vale decir 10 ohm. Bien, saco la cuenta y la corriente me queda en 0,4925 amperes. Esa es la corriente
en el proceso de descarga energética, ¿sí? La devolución de la corriente en el mismo sentido que en principio circulaba por el inductor, porque esa es su misión. De nuevo, cuando empezó a cargarse, el inductor oponía una FEM autoinducida más o menos. Cuando en este proceso está devolviendo energía, se comporta como una FEM invertida, pero la corriente siempre sigue circulando a través de él, de derecha a izquierda. Entonces, 0,1 segundo después de haber abierto esta llave, la corriente que circula es esa. ¿Cuál es la diferencia de potencial V a B? Pregunta el problema. Bueno, a ver, evidentemente la corriente va a circular así. Por lo tanto, la caída de potencial va a ser... Ah, perdón. Que estaba... Hay que sumar las resistencias. Ah, sí, pero a ver, va de retro. Miren, me había confundido, no había visto la fuente que estaba puesta así. A ver, está todo lo que está explicado está bien, pero estaba al revés esto, más o menos. A ver, entonces todo lo que está explicado está bien, pero la corriente se establecía así. No había visto, creía que esto estaba al revés. De nuevo, cuando esto está conectado, la corriente circula por acá, hasta llegar a un valor I0. ¿Cuánto fue I0? 6 amperes. Cuando yo levanto el interruptor, el inductor tiende a que la corriente siga circulando en ese sentido según la misma expresión que estábamos viendo. ¿Cuánto vale la corriente 0,1 segundo después? Ahí, 0,4925 amperes. Por acá. Por el circuito que le queda. En donde la resistencia del circuito es R1 más R2, vale decir 10 ohms. Bien, entonces, ¿cuánto vale VAB? Bueno, VAB va a ser la caída que esta corriente, ¿vale? Que 0,4925 amperes, genera por la resistencia R2, que es de 4 ohms. ¿Cuánto da esa cuenta? 1,97 voltios. ¿Pero qué signo? Bueno, si la corriente circula así, entonces por la resistencia acá voy a tener un positivo y acá voy a tener un negativo, porque la corriente va a entrar por acá y va a salir por acá. Por lo tanto, si acá tengo negativo y acá tengo positivo, la respuesta que voy a dar, VAB, es con signo negativo. ¿Sí? Con signo negativo. Profe, Perdón, ojo con este signo porque un problema como este, perfectamente resuelto, les preguntan VAB y acá no le ponen el signo correcto, el ejercicio está mal. Porque es un concepto. Sí, te escucho. si hubiese estado la FEM en el sentido opuesto, o sea, el positivo en el lado derecho, Sí, el VAB hubiese sido diferente, ¿no? claro. Claro, hubiese sido Que positivo. por eso me di cuenta que me había equivocado, porque cuando voy a ver, me estaba dando con los signos cambiados. Claro, porque había mirado mal esto. O sea, es el mismo análisis, pero evidentemente, como la FEM está dada vuelta, entonces tengo que cambiar el sentido todo. Perfecto. Claro, entonces, digamos, lo mismo que estaba explicado está bien, pero estaba mal esto. Es decir, de nuevo, cuando yo conecto esta FEM, la corriente va a venir por acá. Entonces el inductor, para evitar que pase corriente, se polariza más menos, para contraponerse al más menos de la FEM. Una vez que la corriente se estableció, que ya no varía más, el inductor es lo mismo que un cortocircuito, no tiene diferencia de potencial. Ahora, cuando yo interrumpo la circulación de corriente a través de él, usa su energía
para hacer que la corriente siga girando en el mismo sentido. Entonces, para que la corriente siga girando en ese sentido, él mismo se constituye en una FEM, pero esta vez con una polaridad positiva de un lado y negativa del otro, al revés de cuando yo quise insertarle corriente. ¿Para qué? Para generar la circulación de corriente y hacer que el signo de la caída en R2 sea negativo. AB negativo. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Cuando está en la parte de crecimiento de la corriente, para calcular la carga inicial, hizo la FEM dividido la resistencia 1. ¿Por qué no interviene la resistencia 2 ahí en ese caso? Bien. Ya, tenemos, en este problema, la corriente fue sacada de la energía. Pero esa corriente máxima se podría haber sacado de la FEM si la hubiera tenido. Como no tengo la FEM, esa corriente máxima es la FEM dividido R1, nada más. ¿Por qué la FEM dividido R1? Porque yo tengo acá una malla. En esa malla, la corriente que atraviesa el inductor está condicionada por R1, nada más, no por R2. En esta malla de establecimiento de la corriente, lo que manda es la FEM conectada al inductor a través de R1. Entonces, ¿cuál es la corriente máxima que puede circular por el inductor? La FEM dividido R1. Porque R2 forma parte de otro circuito. En cambio, cuando yo abro el interruptor, este inductor queda en un circuito en donde para, digamos, descargarse energéticamente, utiliza R1 en serie con R2. ¿Se entiende? Usó una ley de Kirchhoff, digamos, profe. Exacto, exacto. Fíjense, esta FEM se puede ver de esta otra manera. Esta FEM está en paralelo con esta resistencia y está en paralelo con esta otra resistencia. Imagínense ustedes, a ver, en definitiva, cuando la corriente se establece en forma definitiva y llega a 6 amperes, hacemos de cuenta que el inductor no está, que en su lugar hay un cortocircuito. ¿Sí? Bien. ¿Ahí qué tengo? Tengo una FEM que está en paralelo con esta resistencia y en paralelo con esta otra. Para decir, esta FEM dividido esta resistencia me da la corriente que pasa por acá. Esta FEM dividido esta resistencia me da la corriente que pasa por acá. Y la suma de estas dos corrientes me da la corriente nodal que entra desde la fuente. Ley de Kirchhoff. Es decir, que acá me dicen que la corriente es de 6 amperes, y la resistencia R1, ¿de cuánto era? R1 de 6 ohms. 6 por 6, 36. Quiere decir que la FEM, que nunca me la dieron, era de 36 voltios. Bueno, o sea, esta resistencia es de 6 ohms. ¿Y esta resistencia de cuánto es? De 4. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que 36 dividido 6 ohms me da 6 amperes. 36 dividido 4, 9. Es decir, que acá tengo una corriente de 9 amperes. Pero son dos cálculos independientes, porque la FEM está en paralelo, o sea, lo único que se mantiene es los 36 voltios. 36 voltios debido a esta resistencia me da 9 amperes. 36 voltios debido a esta resistencia me da 6 amperes. Bueno, el inductor que está acá entonces está siendo atravesado por 6 amperes. Por eso, en el cálculo de estos 6 amperes,
no interviene esta resistencia, porque están en paralelo. Perfecto, Se profe, mantiene clarísimo. la diferencia de potencial. Sí, te escucho. No, que se entendió, profe. Gracias. Claro, no es fácil de ver, pero de nuevo, en el cálculo de estos 6 amperes que lo sacamos por la energía, no lo sacamos ni por la resistencia ni por la fe, lo sacamos por la energía. Pero si hubiese habido que calcularlo por la FEM, eran la FEM dividido esta resistencia. En el proceso de descarga, acá pusimos 10, porque cuando se descarga a través de R2 más R2. Descarga energética. Bien. Bueno, este fue el 10.5. Bien, veamos el próximo, que es el 10.8. A ver, 10.8. Está acá arriba. Otra vez un circuito RL, ¿sí? Fíjense, en el circuito de la figura, conocemos la FEM, 32 voltios. Acá hay algo para corregir. ¿Ven que dice R igual a 60? Bueno, vamos a corregir ahí, vamos a poner R igual a 80 para que coincida el resultado con las respuestas que aparecen en la guía de trabajo práctico. Entonces, R 80 ohm y L 0,85 Henry. Sí. Después de varios segundos de estar la llave en 1, vale decir, estableciéndose la corriente del inductor, entonces se la pasa a la posición 2. A partir de ese instante, vale decir, pongo el cronómetro en 0, hallar la expresión de la potencia que disipa R en función del tiempo. La energía total disipada en la resistencia hasta la extinción de la corriente. Bien. A ver. Me habla de potencia en la resistencia. Pero obviamente tiene que ver con lo que tenemos en el inductor. A ver. Tengo la FEM. Y tengo acá un punto 1, un punto 2, una llavecita que me conecta a una resistencia y a un inductor. Ahí. Ojo, entonces la resistencia le ponemos 80 ohm, el inductor L 0,85 Henry. Bien. Bueno, a ver. A ver, después de estar mucho tiempo, dice el ejercicio, después de estar mucho tiempo acá, la corriente ya se ha establecido en el inductor, es lo que les llamábamos I sub 0. ¿Cuánto vale I sub 0? Bueno, cuando ya la corriente se estableció, no hay variación de corriente, no hay caída de potencial, esto hago de cuenta que es un cable. Por lo tanto, ese valor de I0 no es otra cosa que la FEM, que era de 32 voltios, dividido la resistencia, o las resistencias que tengo en el camino, va a decir 80. 80 ohms. Eso me da el valor, 2 quintos. 2 quintos amperes. Bien, cuando paso a la posición 2, entonces, el inductor, que tiene una corriente que lo está atravesando y en consecuencia tiene una energía, ¿sí?
O sea, tiene la energía que es igual 1/2 de L por I al cuadrado. Por esa I0 al cuadrado, esa energía que tiene. El inductor va a devolver esa energía haciendo que la corriente siga circulando por él en el mismo sentido. En el mismo sentido. Bien. ¿Cuánto va a valer esa corriente, digamos, después que yo paso a la posición 2? Va a valer la corriente máxima por una E a la menos R sobre L T. En este caso no tengo ningún conflicto con R porque siempre tengo, tanto en el proceso de establecimiento de la corriente como en este proceso de descarga energética del inductor, la R es la misma, 80 ohms. Acá no tengo ninguna ambigüedad con eso, ¿se entiende? Bien, el ejercicio me está pidiendo la expresión de la potencia que disipa la resistencia. Bueno, la potencia que va a disipar la resistencia es R por I al cuadrado. Por I al cuadrado, tomando en cuenta la corriente. Ahora, la corriente, la función corriente, ¿de dónde sale? Y sale de la corriente, de la exponencial de la corriente que devuelve el inductor. Entonces, en definitiva, la expresión que me pide el problema es R por esto al cuadrado. Ahora decir, me va a quedar la corriente I0 al cuadrado, o sea, esto. Y si debo al cuadrado la exponencial, me va a quedar E a la menos 2 veces R sobre LT. Me aparece un 2 en la exponencial. Bien, esa es la respuesta al inciso A de este ejercicio, que es el 10.8. ¿Está bien? Inciso A. R por I al cuadrado. Y la corriente sacada del proceso de descarga energética del inductor. Ahora, el inciso B dice, la energía total disipada en la resistencia hasta la extinción de la corriente. Bueno, a ver, la energía total. Esta potencia la podríamos poner como du sobre dt. Por lo tanto, du, el diferencial de energía, sería todo esto, R por I0 al cuadrado, por E a la menos 2 R sobre L T, por diferencial T, que lo paso para allá, por diferencial de T. ¿Sí? Bueno, a ver, vuelvo a leer la consigna. Dice, la energía total disipada en la resistencia hasta la extinción de la corriente. Entonces, acá tengo la expresión de la energía que la saqué de la potencia, pasando el diferencial T para allá. ¿Y qué tengo que hacer? Encontrar la energía total, es decir, la energía de una energía 0, en momento 0, a una energía final U, cuando el tiempo, cuando se extingue la exponencial decreciente de la corriente. Y eso ocurre para un tiempo infinito, matemáticamente hablando. Bueno, de la resolución de esta integral estaría la respuesta del inciso B. Vale decir, a ver, R y 0 al cuadrado salen como constante. La integral de la exponencial es la misma exponencial, pero como no es E a la t, sino es E a la una constante por t, entonces la integral implica que yo tengo que dividir con lo que acompaña el tiempo, y esto va entre 0 e infinito. ¿Sí? Bueno, cuando esta exponencial del tiempo tiene infinito, la exponencial tiende a 0. Menos, cuando el tiempo tiende a 0, o se hace 0, esto tiende a 1, o sea, 0 menos 1, en definitiva esto nos va a quedar R por I0 al cuadrado,
por regla de barro, esto me queda -1, sobre menos 2R sobre L. Bueno, y ahí me quedo, ¿sí? O sea, la R la cancelo con la R, el negativo con el negativo, entonces me queda 1/2 de L por I0 al cuadrado. Fíjense qué curiosa la respuesta que hemos obtenido. Hemos obtenido por integración la energía, el total de energía disipada por la resistencia eléctrica como consecuencia de la corriente de descarga energética del inductor. Resulta que esa energía U disipada en forma de calor por la resistencia, resulta ser igual a la energía que tenía el inductor cuando era atravesado por la corriente I sub 0. La energía U, cuando nosotros conmutamos la llave, cuando ya la corriente se había establecido en un lugar final y constante de valor I sub 0, o sea, de valor 2/5, la energía en Joule del inductor que estaba en su campo magnético, ¿cuánto vale? 1/2 de L por I al cuadrado. Ya está. Resulta que ahora hacemos la evaluación de la energía, que esa energía del inductor hubiera disipado en la corriente, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Interesante. Bien. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. Cuando dale. cierran el interruptor al 2, digamos, o sea que Sí, queda la resistencia, ¿cómo sí. sería la caída de potencial? ¿Es del inductor? Sí, Claro, está muy bien la pregunta. A ver, vamos otra vez. Eso cuesta entenderlo. Cuando yo establezco la corriente en el inductor, ¿sí? Fíjate, empieza a circular corriente. Y acá se provoca una caída más o menos. Y como sí, en el inductor empieza a crecer la corriente, empieza a crecer una derivada positiva, la caída de potencial es más o menos. Vale decir, el inductor tiene un menos más como poniéndose al más menos de la FEM, para evitar que le circule corriente. Por eso la corriente tarda un cierto tiempo en establecerse en el inductor, porque el inductor se niega a el cambio de corriente eléctrica a través de él, oponiendo una FEM en contraposición a la pila. bien, bien, perfecto. Entonces, pero esto es así hasta que la corriente llega a I sub 0 final. Ya la corriente no varía y como la derivada de la corriente con respecto al tiempo entonces vale 0, la caída de potencial acá ya no existe más y esto se comporta como un cable. Bien, Bien, ahora cuando yo abro acá y conecto acá, la corriente que circulaba por el inductor, que era la que me provee la FEM, la batería, deja de pasar porque yo interrumpí el circuito. Por lo tanto, el inductor empieza a sentir que la corriente empieza a decaer, empieza a cambiar. Pero esta vez el cambio es negativo, no es que le quieren ingresar corriente, sino que la corriente ya no le ingresa más y empieza a disminuir, porque lo corté. ¿Cómo bien, reacciona el inductor? El inductor ahora se comporta, devuelve su energía, constituyéndose como si fuera una especie de FEM, y la energía hace de que, digamos, o la polaridad hace que la corriente siga circulando, pero esta vez él tiene una polaridad invertida con respecto a la polaridad que veíamos en principio. Ha cambiado la polaridad para mantener el sentido de circulación de corriente a través de él. Pero obviamente esa energía se va a ir disipando de manera exponencial con el tiempo.
Bien, bien, perfecto. Muchas gracias. Cuesta, ¿eh? Sí, Por ahí- no, sí, por ahí entendí mejor. Gracias. Dale. Bien. Bueno. Bueno, vamos al ejercicio 10. Es el próximo propuesto. A ver. El 10 dice, un conductor de cobre de 160 metros de longitud y 6 milímetros de diámetro lleva una corriente de 120 amperes. Hallar la energía asociada al campo magnético en su interior. Bien, es decir, fíjense que acá no tengo una bobina, no tengo un inductor, tengo un cable. Pero asociado al cable tengo una corriente y asociado a la corriente tengo un campo magnético. Y si tengo un campo magnético puedo considerar una energía que es lo que me plantea el problema. Una energía en forma de campo magnético dentro del inductor. Entonces veamos, esto ya es, digamos, ya estamos metidos en el tema de energía, lo que estábamos viendo al principio, en la teoría. A ver, decíamos, tengo un conductor de cobre de 160 metros de longitud, muy largo, 100 milímetros de diámetro, un cablecito, 120 amperes de corriente. ¿Cuál es la densidad de energía? ¿Cuál es la densidad de energía mu que habíamos visto en la teoría, que yo les decía que era una expresión bastante conocida? La íbamos a retomar seguramente en onda electromagnética. Esa es la densidad de energía asociada a un campo magnético. De un toroide, de un solenoide, de un cable, de cualquier lugar donde hay un campo magnético, yo tengo una densidad de energía que está dada por esa expresión. ¿Sí? Bien. A ver, el campo magnético, si yo considero el conductor, y por el conductor está circulando una corriente en toda su sección A, el campo magnético en el interior del conductor también es, creo que fue una aplicación de la ley Ampère, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, mu0 por I sobre 2πr era el campo magnético digamos, en el exterior de un conductor finito y largo. Ahora, en el interior, el problema era que la corriente era según el radio. Es decir, si yo tenía un radio interior al conductor, entonces la corriente que me daba la intensidad del campo no era toda la corriente, sino era la corriente encerrada por la trayectoria de Ampère de un radio R menor al radio del conductor. ¿Eso cómo lo desarrollamos? A través de la densidad de corriente. Vale decir, yo tenía una corriente total máxima que la dividía por el área del conductor, pi por radio cuadrado, y esta densidad de corriente J la multiplicaba por el área que efectivamente yo estaba considerando a un radio R, vale decir, pi por R cuadrado. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, de todo eso, en definitiva, yo cancelaba una R esta con esta, pi con pi, y el campo magnético me quedaba mu0 por I por R sobre 2pi R mayúscula al cuadrado. Vale decir, en el interior del conductor, por más finito que sea, en donde R chiquita es un radio interior del conductor, el campo magnético era esto, que no deja de ser una constante por R, debe ser una función lineal del radio, en el interior. Hago, insisto, en el interior porque el problema me pide que yo evalúe la energía en el interior del conductor. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el volumen
a ver, ¿qué tengo que hacer yo? En un momento tengo que integrar, yo tengo que pensar que tengo que, como el campo magnético no es uniforme dentro del conductor, sino que tengo una función, campo magnético, no es igual en todos los puntos dentro del conductor, entonces no puedo tomar el campo como una cantidad constante, es función de la posición, de la situación radial. En ese sentido, entonces, si yo tengo que pensar en la energía contenida, tengo que pensar en principio en un diferencial de energía. Un diferencial, yo tengo un diferencial de energía dividido, un diferencial de volumen. Energía sobre volumen o diferencial de energía sobre diferencial de volumen me define U. Me define la densidad de energía, ¿sí? Energía por unidad, por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto vale un diferencial de energía en un pedacito de volumen, tomando en cuenta que deberé integrar? Este diferencial de U mayúscula será el U minúscula por diferencial de B. ¿Sí? Bien. Ya tengo el campo. A ver, ¿cuánto vale el diferencial de volumen? ¿Cuánto vale el volumen de este cable? El volumen de este cable va a ser pi por radio cuadrado por L. Por L, ¿sí? Ahora, un diferencial de volumen interior, un diferencial de volumen, me implicaría poner R como una variable, tomando en cuenta que justamente R es la localización del campo que es función de la posición. Entonces, el diferencial de volumen me quedaría pi por la derivada de 2R, de R cuadrado, que me va a quedar 2R, por L, diferencial de R, ¿sí? Diferencial de R. Es decir, yo para poder evaluar un diferencial de energía en un diferencial de volumen, uso la densidad de energía U pequeña, U minúscula. Bien, en definitiva, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el valor de esta U chiquita es B al cuadrado. ¿Cuánto vale B al cuadrado? Todo esto. Es decir, va a ser mu 0 por I sobre 2pi por R cuadrado, B al cuadrado, pongo la variable R al cuadrado, ¿sí? O sea, el campo al cuadrado, sobre 2 veces mu 0. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo la densidad de energía en cualquier lugar donde haya un campo magnético. Como el campo magnético dentro del conductor tiene esta expresión función de R, bueno, coloco esa expresión del campo magnético en la expresión de la densidad de energía. Campo magnético al cuadrado, dividido 2 mu 0 me da U chiquita. Bien, ¿en qué pedacito de volumen lo voy a evaluar? Para evaluar este diferencial de U, pongo un diferencial de B, que entonces va a ser 2, esto que está acá, ¿sí? Pi por 2 por R por L por diferencial de R. Bien, y si yo quiero integrar para llegar a encontrar la energía total, tomando en cuenta que la variable de integración es R, porque R es el parámetro que me hace variar el campo, entonces yo he puesto el volumen en función de R, entonces para llegar al valor de U, yo voy a tener que integrar todo esto entre 0 y el R máximo, que es el R mayúscula. Es un bodrio, ¿sí? Bueno, no tanto, porque son, en definitiva, función de R, o sea, la R se me va esta R con esta, y me queda la integral de R diferencial de R. Todas las demás son constantes que salen fuera de la integral.
bueno, finalmente tengo que, es más, Profe, ¿no se están multiplicando esas R? tenés razón, tenés razón. Profe, y otra consulta. La R grande del campo es del radio mayor El del cable, cilindro, ¿no es cierto? claro, 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 el radio mayor. Pero de nuevo, la variable R es la chiquita porque el campo me varía en función de R. Entonces, como el campo varía en función de R, yo tengo que integrar en función de R. Entonces, el diferencial de volumen lo tengo que poner como en función de un diferencial de R, para que la variable de integración sea justamente el parámetro que hace que cambien las variables de condiciones, que es en definitiva el campo magnético. Bueno, a ver, en definitiva, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado este museo al cuadrado, la I al cuadrado. Esto me ha quedado 4 pi al cuadrado. R mayúscula al cuadrado. Acá aparece 2, aparece mu 0. Pongo todo, ¿sí? Después, perdón, acá tengo pi por 2 por L. Pi por 2 por L. En definitiva, ¿qué me queda? Me queda la integral de R cubo. ¿Sí? R cubo, que recién la estaba cancelando, no. Me queda R Profe, al cuadrado por R, me queda R cubo, pues la integral me queda R a la cuarta sobre 4. profe, R mayúscula, ¿no sería la 4 también? R a la cuarta, sí, R, claro, R al cuadrado a la cuarta, perfecto. Sí, discúlpeme, pasa que es un lío bárbaro. Y esto que está acá lo tengo que cambiar por esta multiplicación entre 0 y R. Que fíjense, bueno, reemplazo con 0 se me anula todo. Cuando reemplazo por el extremo superior, entonces acá me va a quedar R a la cuarta. Que en definitiva, este R a la cuarta y este R a la cuarta se estarían cancelando. Bueno, lo mismo se me cancela esto con uno de estos, etcétera, etcétera. Saco cuenta hasta llegar a la expresión final que con suerte le da 57,6 milijulios. ¿Sí? O sea, hay que empezar hay que ser muy prolijo, digamos, para no olvidarse de ninguna potencia y después cambiar los valores que me da el ejercicio y llegar al resultado que da bien, coincide con el que está en la guía, 57,6 milijulios. Bien, pero a ver, ¿el concepto cuál es? El concepto básicamente es valerme de la densidad de energía de un campo magnético. ¿Cuál es el problema? Que el campo magnético dentro del conductor común, recto y largo, no es uniforme, es función del radio. Entonces, para calcular la energía, tengo que integrar. Y para integrar, tengo que integrar en función del radio. Por eso es que el diferencial volumen lo acomodo para que el diferencial volumen me quede en función del diferencial de R, cosa que R sea la variable de integración. Después de hacer todo este lío, llego a la respuesta. Sí, es bastante rebuscado el ejercicio, pero no es más que la aplicación de esto. Bien. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Sí, es bastante enroscado, pero de nuevo, es simplemente el concepto acá, ¿cuál es? Que yo puedo encontrar energía, la energía que me piden asociada a un campo magnético, usando la densidad de energía. La densidad de energía, que es energía sobre metro cúbico, si yo multiplico la densidad de energía por el volumen, tengo la energía. Perfecto, no hay nada nuevo. Ahora, el campo magnético metido en esta U chiquita
es variable con el radio. Bueno, entonces tengo que integrar. Tengo que plantear esto de manera diferencial e integrar. ¿Integrar con respecto a qué? Integrar con respecto a lo que varía. ¿Y qué varía? Y varía el campo magnético de acuerdo al radio. Entonces la variable de integración va a ser R. Acomodo todo para eso. Y me queda todo este libro. Bueno, Profe, ahí la corriente no va en forma radial, ¿no? no. Se entiende que un conductor, a ver, justamente nosotros hemos aplicado la ley de Ampère. Fíjate que, digamos, cuando nosotros planteamos el campo magnético, a ver, la ley de Ampère me dice que si yo tengo un conductor por el cual circula una corriente a una cierta distancia R, el campo magnético es un cero por la corriente sobre 2pi R, la distancia al punto, fuera del conductor, va a decir con una trayectoria de Ampère, si se acuerdan, que era una circunferencia de radio R. Bueno, cuando yo me meto dentro del conductor, con este mismo conductor, yo le meto la lupa y resulta que ahora tengo el conductor acá. Entonces yo quiero ver el campo magnético en el interior del conductor. La ley de Ampère me dice que yo tengo que mirar, y acá tengo el radio R, pero el radio R ahora es interno al conductor. ¿Qué me dice la ley de Ampère? Que yo tengo que tomar la trayectoria de Ampère, que va a ser por simetría una circunferencia de radio R, y mirar hacia adentro la corriente encerrada. Entonces fue ahí donde nosotros quisimos. ¿Cuál es la corriente encerrada? Primero ponemos la densidad de corriente. La corriente total sobre el área total. Y luego lo multiplicás por el área a la distancia R que vos querés evaluar el campo magnético. O sea, pi por R minúscula al cuadrado. Entonces, densidad de corriente por este área me da exactamente la corriente contenida en esta trayectoria de Ampère para evaluar a una distancia R dentro del conductor la intensidad del campo magnético. Bien, profe. Entonces, claro, cuando yo hacía todo esto, esta R se me va con esta R y me quedaba una función lineal de R. El campo era una función lineal de R. Y ahí fue todo el desenlace que tuvimos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí, gracias. Bien, bueno. A ver. Bueno, y para finalizar vamos a trabajar el 10-11, ¿sí? Este que está acá, 10-11. Y bueno, y fíjense que caemos en el circuito LC, circuito oscilador, de lo último que vimos en la teoría. Aparece el valor de resistencia, de inducción, 0,33 amplios, de capacitancia 1,2 por 10 a la menos 3 faradios. Y dice, luego de mucho tiempo en la posición 1, la llave pasa a la posición 2. En cierto tiempo posterior a este cambio se sabe que la corriente en el inductor es 0,768 amperes y simultáneamente la tensión en el capacitor es 12,7 voltios. Bien, deducir el valor de la FEM. Bien. Es un problema de circuito LC y de energía de un circuito que fíjense que una vez que empieza a oscilar no tiene resistencia. A ver, yo tengo una batería de valor B una resistencia de valor 12 resistor e inductor.
¿sí? A ver, posición 1, posición 2. Bien, veamos. A ver. Dice el ejercicio que después de estar mucho tiempo en la posición 1, ¿qué pasa después de estar mucho tiempo en la posición 1? El capacitor se carga, porque en la posición 1 no está conectado el inductor, está conectado el capacitor. El capacitor se carga, perfecto. ¿A qué tensión se carga el capacitor? Pregunto. Esto se carga. Se carga con una cierta constante de tiempo que era igual a RC, ¿se acuerdan? Bueno, una carga que puede llegar a durar matemáticamente hacia el infinito, la función de carga del capacitor, hasta que el capacitor se cargó. Cuando el capacitor se cargó, ya la corriente de carga no existe más en el capacitor, y entonces el capacitor quedó cargado ¿a qué tensión? A la misma que de la fuente. A la misma que de la fuente. Cuando por acá la corriente deja de circular, ¿por qué era eso? Porque la diferencia de potencial acá es la misma que la que teníamos acá, entonces deja de circular corriente, el capacitor adquirió la carga máxima para su capacidad y para la tensión de la fuente. Perfecto. Quiere decir que la energía máxima que tiene el capacitor, que tuvo el capacitor cuando fue cargado al máximo, es 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado, la diferencia de potencial que lo cargó, vale decir B. Esa es energía total. Bien, ahora, resulta que me dice el problema que esto lo conmuta a la posición 2. Lo conmuta a la posición 2, en la posición 2 está el circuito LC, circuito oscilante, donde no tengo amortiguación porque no tengo resistencia. La resistencia formaba parte de este otro circuito, nada que ver. Ahora me queda esto oscilando. Una función seno-coseno donde, digamos, la energía va pasando de uno a otro. Bien, veamos qué dice el problema. El problema me dice que en un cierto tiempo posterior a que yo conmute esta llave, se sabe que la corriente en el inductor, en un cierto momento, que yo le pondría una I chiquita, una I en un tiempo t concreto, es 0,768 amperes. Bien, y en el mismo momento t, dice que la tensión en el capacitor, que también va variando, ¿sí? Pero en ese momento t mayúscula, por poner un valor t que no conocemos, es 12,7 voltios. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Habíamos visto que si el capacitor tiene una carga máxima inicial, que es la que habíamos planteado al principio, esa carga la va a entregar, la va digamos, a volcar sobre el inductor. El inductor adquiere la misma energía, esta vez en forma de campo magnético, que luego la termina devolviendo al capacitor, cargándolo con, ¿se acuerdan? Con un más menos al revés. Y el capacitor vuelve otra vez a hacer lo mismo. Entonces, como no hay en el circuito ningún elemento resistivo que disipe potencia, entonces esa ida y vuelta va a durar para siempre. ¿Sí? No tengo rozamiento, un péndulo sin rozamiento. Perfecto. Entonces, quiere decir que la energía no se va a disipar, porque esto va a oscilar para siempre. Si la energía no se va a disipar, en cualquier momento del tiempo, la energía del sistema sigue siendo la misma, sigue siendo la que tenía al principio. Esta. Lo que pasa es que por ahí la tiene todo el inductor, por ahí la tiene todo el capacitor, y por ahí en un momento intermedio, en el traspaso, parte la tiene el inductor
y parte la tiene el capacitor, que es el tiempo que me están dando. Porque yo digo, entonces, ¿cuál es la energía que tiene el inductor? El inductor es un medio de L, del valor de L, por la corriente al cuadrado, 0,768 al cuadrado. En ese momento T, el inductor tiene una energía que es un medio de L por la corriente al cuadrado. En el mismo momento, el capacitor no está descargado, tiene carga porque tiene tensión. ¿Cuánto es la tensión del capacitor? La misma expresión de acá, un medio de C por 12,7 voltios al cuadrado. ¿Sí? Energía del inductor, energía del capacitor, cuya suma no puede ser otra que la energía que tiene el sistema, que era la energía que originalmente tenía el capacitor cuando la llave pasó de 1 a 2. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular todo esto. Todo esto da 0,1941 joules. ¿Sí? Bien, entonces, si la energía del sistema es 0,19 joules, si conozco el capacitor de esta expresión, puedo calcular la tensión a la que originalmente tenía el capacitor cuando esto empezó a oscilar, que es la tensión de la fuente, que es la respuesta del problema, que en definitiva, cuando lo despejen, da 18 voltios. Así de fácil. ¿Se entiende? Profe, Sí. si ahora nosotros quisiésemos calcular la resistencia, ¿bastaría con tomar ese valor de potencia que teníamos al principio Ah, y seguro, ver cuánto se tardaba en conectarse? seguro, porque a ver, cuando yo, a ver, si yo quiero calcular la resistencia, sí, se puede calcular, porque mira, se puede calcular ¿por qué? Porque yo voy a obtener, yo tengo la energía total. La energía total, en principio, yo se la asigno al capacitor porque fue el primero que absorbió energía. Ahora, si esa energía total, que en principio fue del capacitor y de a ratos es del inductor y de a rato vuelve a ser el capacitor y de a rato es parte y parte, como es esto que está acá, yo puedo poner que 0,1941, vale decir, la energía máxima del sistema, yo lo igualo a un medio de L por I al cuadrado, entonces estaría encontrando la corriente máxima que podría circular por el inductor, cuando toda la energía está en el inductor y el capacitor se ha quedado descargado. Bien, si yo tengo la corriente máxima en el inductor, como consecuencia de la energía que estamos manejando, bueno, en el supuesto de que yo incorpore esa corriente y esta tensión al cálculo de esta resistencia, la puedo despejar. A ver, vos me preguntabas por la resistencia. Claro, ahí lo haríamos con la ley de Ohm directamente. Claro, que te tendría que dar 12 ohm, sin duda. A ver, fíjate vos, el ejercicio me está dando la resistencia, aunque en realidad no la hemos usado para nada. Claro, La por eso resistencia, preguntaba, por algo nos dieron la resistencia. por eso, la resistencia no la hemos usado y no hace falta usarlo, porque en definitiva es el problema. Después de mucho tiempo el capacitor se cargó. ¿Se cargó a qué tensión? A la tensión B. Bueno, ya está. Cuando conmuto la llave, ya el tema va entre capacitor e inductor y la resistencia nunca la usé. Pero de nuevo, si yo con ese valor de energía puedo despejar del inductor el valor de corriente,
Entonces, la tensión que recién encontré, que es 18 voltios, sobre la corriente eventual que podría haber cargado al inductor al momento cero, digamos, si esto hubiera sido al revés, si hubiésemos arrancado cargando el inductor y luego descargando sobre el capacitor, bueno, tendría que dar 12, sin duda. Sí, es como para corroborarlo, después a ver si nos dio para ¿Se después. entiende lo que digo? Sí, La resistencia perfecto, gracias. la resistencia no está involucrada en el tema. ¿Por qué no? No sé por qué no, digamos, no sé por qué lo dieron, no sé por qué la dieron como dato. Está bien, 12 ohms. Ahora, a ver, si yo despejo la corriente de acá, hagamos la cuenta. La corriente va a ser, tendría que pasar como raíz cuadrada, no, sí, raíz cuadrada de qué? De 0,1941 por 2, que pasaría multiplicando y dividiendo sería el inductor, ¿sí? El inductor que vale 0,33. Bien. La corriente me da 1,084 amperes. ¿Profe? ¿Profe? Sí, Distinto habría sido si la resistencia estuviera entre el inductor y el capacitor. ¿cómo? Distinto hubiera sido si la resistencia hubiera estado entre el inductor y el capacitor. Claro, ahí sería un movimiento amortiguado. Ahí, digamos, la energía no se podría mantener. Ahí la energía no se podría mantener. Bien. Ujú. Bueno, no sé si está bien despejado esto, pero la verdad que no me da. Porque esto es 18 dividido en 1,084, eso es 0,35 16. me da mi profe. ¿Qué cosa? 0,36 me daría la corriente. Ah, entonces lo he calculado re mal. Espérate. A ver, yo digo, esto es 19. ¿Cuánto vale L? 0,33. 36. No, a mí me da 1,08. ¿Esto? A mí Sí, me da profe. esto. Si lo ¿Ah? despejas así, da eso. Da 1,08. Claro, pero 1,0, si yo divido la tensión sobre 1,08, no me da 12, me da 16. No sé. A ver, Bueno, no pasa nada. 18, 18 dividido en 2, 1,5. Claro, no, es que lo que pasa es que estamos mezclando cosas que no deberíamos mezclar. A ver, lo que pasa es que me estoy equivocando yo al inducirlo a ustedes algo que no tiene por qué ser. A ver, si yo pienso si yo hubiera arrancado el ejercicio así, entonces la energía que hubiera tomado el inductor como consecuencia de esta conexión hubiera sido distinta a la energía que tomó el capacitor. El capacitor tomó una energía. ¿Cuánto fue la energía que tomó?
0,1941. Por su valor de capacidad y por la tensión que le aplicamos. Si yo el mismo circuito oscilador lo hubiera arrancado, pero en vez de cargando energéticamente al capacitor, cargando energéticamente al inductor, la carga del inductor no tiene por qué ser la misma. ¿Por qué? Porque la carga del inductor tiene que ver con un medio de L por I al cuadrado, e I, ahí sí interviene la resistencia, porque I es igual a la fuente que hemos encontrado, que era de 18 volts, dividido 12 ohms. ¿Sí? Eso da 1,5 amperes. Entonces, está mal. Esto último que inventamos, digamos, no es que esté mal, pero no tiene por qué ser la misma energía la que tomó el capacitor para empezar la oscilación de la que hubiese tomado el inductor si la conexión se hubiera planteado de esta otra manera. Son dos circuitos distintos, son dos energías distintas. Nada que ver. No nos metamos en cosas que no pide el ejercicio, pero son cosas distintas, ¿sí? Bueno, profe, gracias igual. Bueno, sí, disculpen, ya debemos estar bastante saturados de inductores. Bueno, Está chicos, bien. Hasta luego. nos vemos, chao. Muchas gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Cuídese, profe. Nos Gracias. vemos. Hasta Dale, luego, profe. igualmente, hasta luego.